gracia del Señor jamás fue dada para endeudarte, jamás fue dada para que tú retribuyas con intereses algo que el Señor ya te regaló. No es una recompensa para aquel que dice: yo no te fallo, Dios, yo nunca te voy a fallar. Gracia nunca va a justificar el pecado, jamás. Un autorresentimiento con nosotros mismos, ¿por qué hice esto? ¿Por qué soy lo otro? No, calma, espérate, para que puedas avanzar, perdónate. Hola, ¿qué tal amigos, familia de Toquemos Podcast? Bienvenidos una vez más a este espacio donde buscamos aprender, reflexionar y fortalecer nuestra relación con Dios. Gracias nuevamente por estar con nosotros y les invitamos a que se queden hasta el final para que juntos podamos descubrir lo que Dios quiere hablarnos hoy. Amén, perfecta introducción. Amor, un privilegio poder estar aquí nuevamente contigo en un episodio número 5. Sí. Y para la gloria de Dios, pues aquí estamos. Ha sido de verdad muy agradecidos, súper agradecidos por algunos comentarios. Ha habido hermanos que nos dicen: los vimos por ahí, los vimos en un video, los vimos en un clic. Pero nada, nos damos por servido que la palabra de Dios está llegando en almas, en vidas que probablemente no hayan escuchado de Jesús. Y es realmente un privilegio estar en este espacio contigo, amor. Y qué bueno ha sido Dios en este mes de enero. Ya casi lo despedimos, ya casi. Bueno, estoy seguro sí, vamos a publicar este video ya cuando enero finalice el primer año del 2026. Pero pues seguramente usted después va a ver este video y lo va a ver meses o días después. Pero aquí estamos. Así que qué bendición en este mes. Así que vamos a dar continuidad, como dijimos en el episodio 5. Creo que el episodio pasado, amor, nos quedamos quedamos con esa continuidad. Y de un tema que realmente para mí fue trascendente, fue importante y más allá de eso, el poder comprender la gracia del Señor, cómo actúa en nuestras vidas. Y fue realmente impactante. Si usted no ha visto el episodio, vaya a verlo. Vaya a verse el 4, que está súper bueno. Y para que le pueda entender un poquito a ahí lo invitamos que lo mire, ¿no? Así que, como usted ya leyó en el título, es cómo disfrutar de la gracia de Dios. Ese era el tema en general. Cómo disfrutar, cómo poder estar plenamente delante de la gracia del Señor y siendo hijos de Dios. Muchos no lo estamos haciendo. Muchos no podemos decir: estoy disfrutando de la gracia de Dios plenamente, porque hay tantas cosas que nos arraigan a no poderlas disfrutar, o que no podemos desarrollarnos plenamente en la gracia del Señor. Y nos quedamos como en esa pregunta: pero ¿por qué no estoy disfrutando? ¿Por qué, siendo hijo de Dios, creyendo en Jesús, no estoy disfrutando de la gracia del Señor? Habíamos dicho la primera, que era con respecto a la culpabilidad, esa culpa que sentimos que no nos deja acercarnos a la gracia. Así que nuevamente, si no nos ha visto, vaya a verlo. Exacto. Y nos quedamos, amor, en esa parte, en el punto 2, que es que no podemos no, ¿por qué no estoy disfrutando de la gracia de Dios? Y puede ser por un tema de mentalidad de merecimiento. ¿Qué es esto, amor? La mentalidad de merecimiento, y creo que lo vemos en el episodio 4, medio lo platicamos, y es aquella mentalidad, amor, de que y hemos sido quizás en este sistema de vida que tenemos. Básicamente casi que todo funciona así. Todo funciona: entre más hago, más me merezco; entre menos hago, menos me merezco. Porque de alguna forma es alguna ley de la vida para que podamos acostumbrarnos a ganarnos las cosas. Y no quiere decir que esté mal. Es importante que de la educación de los niños es como: bueno, haz tus tareas y te voy a dejar salir a jugar. La mentalidad de merecimiento. Sí. Esa es ahí. Y qué bueno, o sea, porque te acostumbras a que tenés que trabajar por algo, ¿no? Entonces, y todo funciona casi que en todos los aspectos de la vida: en trabajo, educación, en muchos aspectos, incluso en la iglesia. Fíjate, incluso en la iglesia, como entre más sirvo al Señor, quizás me van a mencionar más. Puede ser. Entonces, pero sabes que con la gracia del Señor no funciona así.
no funciona una mentalidad del merecimiento, como lo vimos en el episodio 4, dijimos que era un regalo de Dios, y ampliamos más sobre ese tema, pero creemos que la mentalidad de merecimiento es, ok, Dios, te fallé ahora, realmente ahora sí pequé contra ti y contra mi prójimo y contra mi familia, etcétera, y me siento más lejos, y es porque no merezco de tu gracia. Entonces esa mentalidad de merecimiento nos hace no poder disfrutar de la gracia del Señor. Y hay una curiosidad teológica, amor, que dice que de Martín Lutero, dijo que es: la gracia no es una recompensa para el fuerte, sino refugio para el débil. Entonces, y vamos al mismo tema, amor, que cuando nosotros buscamos de Dios, no es porque no tengamos ninguna mancha, no tengamos ningún error, no es porque estemos haciendo quizás todo a la perfección, estamos fallando lo más seguro, y es porque somos débiles. Pero la misma palabra de Dios dice de que nuestra fortaleza es el refugio en el Señor. Entonces, esta parte es bien importante entenderla, de que no es una recompensa para aquel que dice: yo no te fallo, Dios, yo nunca te voy a fallar, y yo aquí soy el fuerte y soy inamovible. No, es para aquel que reconoce y dice: Dios, te fallé. Sí. Aquel que dice: Dios, hoy sí no pude. Y ahí es donde la gracia se hace presente. Y es tan bonito esto, amor, parte de la gracia del Señor. Sí, y tal vez como para complementar esto del merecimiento, muchos dicen, soy pecador, he cometido tantas cosas, ¿verdad? Y por eso no merezco la gracia de Dios. Pero en las Escrituras nos dice en Romanos 5:8, que es muy conocido: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, no murió porque nosotros lo mereciéramos, no, murió aunque nosotros fuéramos pecadores, Él murió por nosotros. Entonces, ¿qué nos hace pensar que cuando nosotros tropezamos, Él se aleja de nosotros? Nosotros somos los que nos alejamos de Él porque sentimos esa misma culpabilidad, lo que hablábamos en el punto 1, pero Dios está ahí con los brazos abiertos, esperando que nosotros lleguemos y le confesemos a Él lo que Amén. hemos hecho, con este arrepentimiento genuino, ¿verdad? Y que seamos conscientes de lo que hemos hecho, nos arrepintamos y creamos que Él ya hizo todo en esa cruz. Amén, amén. Wow. Y lo bonito de ese versículo es que aún siendo pecadores, aún sabiéndolo Él, y a veces creemos que Jesús no nos conoce. Y sabes que a mí me ha pasado por la mente de: ¿y será que Dios conoce esto de mí? Y llegas a pensar eso, pero Dios ya te conoce porque aún siendo pecadores murió por vos. Y cuando comprendes que no hay cosa en tu vida, que la puedas ocultar, que no hay cosa en tu día a día que puedas decir: no, esto lo voy a hacer a escondidas. Dios ya te conoce y Dios ya sabe. La Biblia dice de que Él ya tenía pensamientos para ti aún estando en el vientre de tu madre. Entonces, ¿qué nos hace pensar que Dios no nos conoce, no? Exacto. Entonces, y tú mencionaste algo bien importante que ya lo hemos mencionado, pero el tema del arrepentimiento es parte de el reconocer que Jesús murió por nosotros. Así que este punto también nos puede afectar, que es la mentalidad de merecimiento. Como tercer punto, amor, que no nos puede permitir estar disfrutando, es confundir la gracia con libertinaje. Sí. Y es algo muy delicado, amigo y hermano, realmente, porque tanto puedes estar en el camino de Dios, puedes estar en la iglesia, puedes estar perseverando, que es muy bueno, estando en la iglesia y teniendo una relación muy concreta con Dios. Pero aún así esto puede ser muy peligroso y delicado, porque la gracia nunca va a justificar el pecado. Jamás. La gracia no va a decir o va a obviar el pecado, como vimos en el ejemplo de la mujer adúltera. Jesús no hizo a un lado el pecado. Al contrario, Él sabía del pecado
y le dijo de que ya no lo hiciera más. Pero la gracia nunca va a justificar el pecado. La gracia, al contrario, nos libera del pecado. Y usted se va a preguntar, y nos preguntamos, pero ¿por qué liberarme del pecado si cuando yo cometo esto yo me siento bien? Yo me siento súper bien, me siento pleno, me siento con satisfacción. Y es que los placeres de este mundo te van a ofrecer cualquier tipo de satisfacción. Y un concepto de paz que va a ser pasajera. Un concepto de paz que únicamente va a ser momentos, minutos. Y te aseguro que algunos van a ser así, en un abrir y cerrar de ojos, que me siento bien hoy, pues ya, ahorita en unos minutos ya no. Entonces, esa paz que te ofrece el mundo es la que realmente es lo que nos hace ser prisioneros del pecado. Nos hace tener esas ataduras en nuestras manos, tener esas ataduras en nuestro corazón y sentir que ese pecado nos está oprimiendo. Entonces, la gracia no lo va a justificar, pero sí te va a liberar de esas ataduras. Claro. Entonces, en Tito 2, 11 al 12 dice, la gracia de Dios nos enseña a renunciar a la impiedad. Y aquí tenemos que comprender que todos los días tenemos que estar dispuestos a aprender algo. Todos los días tenemos que estar dispuestos a de que hoy, en el día que estés viendo este video, vas a tener que aprender algo. Y una de las cosas que la gracia es que enseña. La misma gracia te enseña a saber, a renunciar a esas cosas que te están haciendo daño. Y que no solamente te están haciendo daño a vos, sino que te están haciendo daño a los que están alrededor tuyo. Tu familia, tus hijos, tu esposa, tu mamá, quien pueda ser, también le puede estar haciendo daño. Entonces, si dejas que la gracia eduque el corazón, ahí es donde como cristiano vas a aprender a amar más al Señor. Vas a aprender a amar más al Señor. Entonces, viendo esos 3 puntos, amor, entonces nos hacemos la pregunta, entonces, ¿cómo debo disfrutar la gracia de Jesús? Ya me dijiste qué es la gracia, ya me dijiste por qué no estoy disfrutando de la gracia, pero entonces ahora, ¿cómo debo disfrutar de la gracia de Jesús? Y una de las cosas que debemos acostumbrarnos es primero creer en lo que Dios dice y no en lo que tú sentís. Hay que ponerle ojo a eso, amor. ¿Por qué lo que uno siente? Las emociones son cambiantes. Nosotros somos seres cambiantes, amor. Somos seres tan cambiantes que hoy puedo opinar una cosa y al siguiente otra. Y sabes, yo lo he experimentado contigo, amor. Yo lo he experimentado contigo, que tú me dices, no, a mí no me gusta eso de comer. Eso no me gusta y no lo voy a comer. Y mañana lo quiero. Y no, y te lo preparo o cocinamos algo y vaya, probalo, a ver si te gusta. Y me decís, sí, sabe rico. Y ya tu opinión cambió. Sí. Y a veces estamos tan encerrados, no me gusta. Y lo he experimentado contigo, no me gusta. No, eso no me... Y ya después te lo presento de una forma y ya después decís, sí me gusta, está bien, qué rico. Sí. Y somos así, como humanos, cambiamos de opinión tan rápido. Hay cosas que quizás pueden perdurar más en nuestra opinión, en nuestras emociones, y quizás algunas otras son más rápido en cambiar, porque somos seres cambiantes. Pero hay una verdad que es infalible, y es que la gracia permanece. La gracia que Jesús vino a representar en la tierra hace más de 2000 años es la misma gracia que tenemos ahora en pleno 2026. Porque su palabra dice en Hebreos 3:8, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Entonces, que nos pensamos a veces que Jesús va a cambiar de opinión y va a cambiar de opinión y decir, no, la gracia no la mereces vos, no, porque Él ya hizo el acto de sacrificio en la cruz. Y esto nos da a entender, amor, que Jesús no va a cambiar y la gracia va a permanecer, porque cielo y tierra va a pasar, pero mira, su palabra jamás va a pasar de moda, jamás va a pasar de tendencia. Si te querés ir a ver el tren más actualizado, es la palabra del Señor. Es la palabra del Señor. Entonces, esa es una de las cosas que tenemos que entender, amor. De que creer en Dios, lo que Él nos dice, más no lo que nosotros podemos interpretar bajo nuestras propias emociones, porque somos cambiantes. La segunda cosa, amor, es aprende a recibir
y no solo a pedir. Creo que más o menos mencionamos este punto, y es que muchos sabemos pedir perdón, pedir perdón por esto, perdón por lo otro, y sabemos pedirlo, y que algunos hasta ya están muy acostumbrados, ¿no? Probablemente, pero no sabemos recibir el perdón, no sabemos recibir el perdón, y es porque conlleva que cuando recibís el perdón, tenés que irte como aquella mujer adúltera que estaba frente a Jesús. Ella se fue transformada. Si en tu vida no hay una transformación completa, una transformación plena, es porque no has recibido el perdón. No has recibido el perdón. Hay una curiosidad pastoral, amor. Autores como Bernard Manning enseñaron que la sanidad espiritual comienza cuando aceptamos ser amados tal como somos para ser transformados. Y esto, yo cuando lo leí, amor, me impactó tanto porque de verdad vivimos encerrados. Y eso es una verdad que es muy, muy común, que vivimos encerrados, amor, que tengo que lograr ser perfecto para poder estar en los caminos de Dios. Tengo que lograr tener cero mancha, cero historial borrado para poder estar en los caminos del Señor. Y eso es a veces es como, no, hoy no estoy bien con el Señor y no voy a poder estar bien ahí. Pero al contrario, viene el reconocimiento de primero amarnos a nosotros con los errores y reconocer los errores que hemos tenido y que hemos hecho. Pero primero amarnos a nosotros. Pero ¿con cuál fin? Con el fin de que por medio de la gracia del Señor seamos transformados. Es que queremos ser transformados, pero sin la gracia de por medio. Eso es tan común como de nada más decir, voy a mejorar todos los días, voy a ser diferente. Sí, eso está bien. Pero espérate, la gracia del Señor va a ser aquella que te va a transformar día a día. Porque esta es una transformación continua, amor. Creemos que la transformación va a ser una vez y ya. No, la transformación del Señor es continua, es día a día. Es poder decirle, Señor, renueva, como dice en Romanos 1, renueva nuestra mente. Tenemos que renovar. ¿Qué significa renovar? El que esto sea recurrentemente nuevo todos los días. Entonces, esta es una verdad, amor, que a mí me impactó. Como tercer punto, hay un punto, amor, que dice, vive agradecido y no endeudado. Ese es otro detalle donde la gracia va a producir gratitud. Es decir, lo que decíamos al principio, podemos estar agradecidos de la gracia. Claro que sí, reconocemos y lo decimos y lo confesamos. Gracias, Padre, por tu misericordia, porque tu bondad, y lo confesamos. Pero con una culpabilidad a veces. Puede ser con una culpabilidad, y es donde la gracia nunca va a producir un comportamiento de deuda. De decir, Jesús, te debo algo, te debo porque me diste la gracia y entonces yo te debo algo. Y esa es una mentalidad de endeudamiento, de que tenemos una deuda. Y puede asemejarse, amor, como cuando tenemos una deuda en el banco. Nosotros, pues al principio nos dan un desembolso por un préstamo que hiciste, o te dieron un desembolso por un proyecto personal. Y súper, entonces tú adquieres en ese momento una deuda, porque tú tienes que retribuir esto. Pero es donde tenés que hacer la comparación. La gracia del Señor jamás fue dada para endeudarte, jamás fue dada para que tú retribuyas con intereses algo que el Señor ya te regaló. Imagínate. Entonces nunca te va a producir eso, no te va a producir culpa de endeudamiento, sino más bien gratitud. Como punto 4, amor, hay que caminar siempre en libertad diaria. Y hablamos sobre esa diferencia de libertinaje con libertad. El libertinaje va a ser aquella que te dice, hacelo de todos modos, ahí tenés a la gracia. No, sí. El caminar en la libertad significa que todos los días nos va a acompañar la gracia del Señor. Todos los días nos va a acompañar la gracia del Señor, y que la gracia no solamente nos va a salvar, sino que todos los días nos va a recordar que su misericordia son nuevas cada mañana. Y eso te va el proceso de transformación, de decir,
Dios, estoy agradecido de la gracia, pero también estoy viviendo en gracia. Así es. Y muchas veces, fíjate que ese texto es muy conocido, ¿verdad? Que nuevas son cada mañana sus misericordias y grandes, pero muchas veces no estamos conscientes de eso. Y lo que hicimos ayer, ya le pedimos perdón al Señor, pero venimos ahora y no decimos sí, nuevas son cada mañana sus misericordias, pero seguimos culpándonos por lo que hicimos ayer o por lo que hemos hecho anteriormente. Y eso es lo que no nos permite estar completamente dentro de esa gracia que Dios nos ha regalado. Amén. Wow, muy importante esa parte, amor. En 2 Corintios 12:9 dice: bástate de mi gracia. Bástate de mi gracia. Y aquí viene ese punto, amor, de que pensamos que la gracia de Dios no es suficiente. De que sí está la gracia y como dijimos al principio, lo podemos tener en ese cajón espiritual, pero creemos que no es suficiente. Y es tan suficiente e inagotable que el 2 Corintios nos dice: bástate de mi gracia, porque es ese recurso que nos va a acercarnos al Señor, porque es totalmente inagotable, amor. Entonces es tan importante, amor, que día a día reconozcamos que necesitamos de la gracia del Señor. Sí, que necesitamos de esa gracia, que como lo dijimos, el acto de amor que trascendió, que nos entregó esa gracia, fue el sacrificio por amor a nosotros. Por amor a nosotros. Entonces, como esta era una segunda parte, probablemente puede ser más corto que los demás capítulos, amor, pero sí. ¿Qué es lo que necesitamos ahora? ¿Qué es lo que podemos necesitar hoy, en ese momento, para poder disfrutar de la gracia del Señor? Para poder estar plenamente conscientes que estoy en ese campo de gracia donde solo nuestro Cristo nos pueda ver y nos diga: ni yo te condeno, vete, pero no peques más. Primero es perdonarnos. Perdonarte porque si cometí esto, debo perdonarme. Y hablamos del estancamiento. El estancamiento es aquel estado, amor, donde es como un ciclo vicioso, como aquel, ¿cómo se llama? Un momento que vivís una, otra y otra vez, y te estancas tanto en esa culpa, en ese error, y existe el que no te puedes perdonar. Y hay resentimiento o un autorresentimiento con nosotros mismos. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué soy lo otro? No, calma, espérate. Para que puedas avanzar, perdónate, porque si no vas a avanzar. No podés dar el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso, amor? Es soltar esa culpa. Soltar esa culpa, donde reconozcas y abras tus ojos de que has fallado. Así como aquellos que decían que iban a apedrear a aquella mujer, tenían una piedra en su mano, estaban a punto de arrojársela, y Jesús les dijo: el que esté limpio de pecado, que tire la primera piedra. Y la Biblia dice, uno a uno fueron saliendo del lugar porque fueron soltando esa piedra. Cuando la piedra es soltada, automáticamente esa gracia se convierte en reconocimiento de que has fallado. Y el tercer paso es dejar de escondernos. Y es que ese es un comportamiento que no es tan nuevo, el escondernos. Porque hemos visto historias en la Biblia donde el primer comportamiento, la primera actitud es tratar de escondernos, y es que no vamos a podernos esconder de Dios. No vas a poder esconder tus acciones, no vas a poder esconder ni siquiera tus pensamientos, no vas a poder esconder cualquier cosa, porque todo, dice la Biblia, que todo saldrá a la luz. Imagínate, entonces, donde tenemos que dejar de escondernos. Tenemos que dejar de taparnos como lo hizo Adán y Eva, que al momento de que se dieron cuenta que habían fallado, y no fallaron por comer el fruto. No, muchos pensamos de que fue porque mordieron algún fruto, fallaron por el deseo de querer ser como Dios. Por eso fallaron. No fue la mordida, fue el deseo en su corazón
de poder ser como Dios. Imagínate la misericordia de Dios en ese momento, amor. Dios no lo desterró a Adán y Eva del huerto porque era un castigo, porque era un destierro que los merecían. Fue por amor, porque no iban a poder estar lo suficientemente capaces con la santidad en su corazón para poder estar delante de su presencia. Fue por amor, porque si sucedía eso, no hubieran tenido descendencia. Sí. Así de sencillo, no hubieran tenido descendencia. Fueron expulsados no por un castigo, fueron por amor, porque aun cuando ellos fallaron, fue por amor que hizo que salieran del jardín del Edén, porque no iban a poder estar delante de la pureza y la presencia del Señor. Y quería hablamos el primer capítulo de esas segundas oportunidades. Imagínate que de esa historia, Dios ya es un Dios de nuevas oportunidades, como se las otorgó a Adán y Eva. Porque si no, a Dios no le hubiera costado que todo terminara ahí. Que todo terminara ahí. No, fue por amor a sus hijos. Imagínate. Y la cuarta cosa, amor, es volver a creer. Y eso es un hecho. La fe se limita cuando en algún momento dejamos de creer en Dios y dejamos de aquello que creíste en algún momento. Pues bueno, ya no lo creo, ya no estoy seguro qué va a pasar, ya no estoy seguro que en mi vida vaya a ocurrir eso, pues dejo de creer, ¿no? Sí. Pero es volver a creer en Jesús. Y si tú que nos estás escuchando, que probablemente has llegado a esta parte del video, te invitamos que volvás a creer, que vuelvas a creer, porque Jesús nunca te va a mirar con desprecio. Jesús nunca te va a mirar como... Pues porque si la historia hubiera sido diferente, te aseguro que esa mujer adúltera hubiera sido lapidada en ese momento. Sí. Pero Jesús no la miró con ojos de condenación. Lo primero que hizo Jesús fue perdonarla. Y Jesús no te va a ver con desprecio. Jesús te va a mirar con gracia. Esa gracia que ha puesto en ti. Y esa gracia que vos tenés, que esa gracia que Jesús te ha otorgado, no la desperdicies, porque al final no sirve para que seamos iguales, no sirve para que todos los días no tratemos de pasar ese proceso de transformación, sino para levantarnos de donde hemos salido, porque Dios nos escogió. Aún así, nosotros no habíamos nacido, ya nos había escogido. Sí. En Salmos dice de que con todo Jehová te recogerá, ¿verdad? Si tu madre, tu familia, tus amigos te han dejado, Él con todo Jehová, Él te va a recoger. Entonces, para ir terminando, amor, que ha sido este episodio el cierre de la parte 1 de cómo disfrutar de la gracia de Dios. En Lamentaciones 3:22 al 23 dice lo que estábamos hablando: nuevas son cada mañana. El año tiene 365 días. 365 días se ha renovado la misericordia del Señor en el 2025 y lo que va del 2026. Multiplícalo por los años que tú tienes. Tienes 20 años, tienes 25 años, 30 años, 15 años, no sé cuántos años tienes y nos estás viendo. Pero todos los días de tu vida, multiplicarlos, y todos esos días ha sido renovada su misericordia. Así que no te quepa duda que todos esos días, cuando los problemas han sido serios, cuando la prueba ha sido, hemos hablado de la prueba, cuando la prueba ha sido una muralla, amor, grande que creemos que no vamos a poder pasar, se estuvo renovando la gracia y ni cuenta te diste. Sí, así que estamos tan ocupados en otras cosas que no nos damos cuenta de ello, ¿verdad? Pero qué importante es reconocerlo. Y creo que como un resumen de esto es: deja de culparte, deja de esconderte, porque solo necesitamos volver a Jesús. Si muchos amigos, hermanos que están viendo este mensaje aún no han recibido a Jesús como su único y suficiente Salvador personal, ese es el primer paso. Como lo mencionabas tú,
perdonarte tú, dejar que Dios llegues a Él, pidas ese perdón a Él, o sea, te arrepientas de lo que has cometido con ese arrepentimiento genuino, dejes que Dios te perdone y creer que Dios ya hizo todo en esa cruz. Ahí está todo y tú vas a vivir en esa gracia que Dios nos ha regalado. Ese regalo tan maravilloso que Él nos ha dado, ¿verdad? Así que no dejemos de huir, no nos escondamos más de Él, busquémosle cada día más, porque Él está ahí esperándonos con esos brazos abiertos, ¿verdad? Amén. Así que, tal como tú lo decías, la invitación es tan simple de dejemos de huir, dejemos de castigarnos nosotros mismos y disfrutemos de la gracia. Disfrutar de la gracia, que es lo más genial que te puede pasar en esta vida. De todas las cosas que he experimentado, intentado, solamente el disfrutar de la gracia de Dios es lo que vale la pena. Así que vamos cerrando ya este capítulo por acá. Muy bonito episodio, muy bueno, lo he disfrutado bastante. He disfrutado hablar de cómo disfrutar de la gracia de Dios. Sí. Y ha sido de bendición para nosotros de entender de que aún así, siendo pecadores, porque lo somos, porque sí, estando aquí tú y yo somos pecadores y lo reconocemos, y el entender de que por gracia somos salvos y por gracia vamos a ser ascendidos al cielo, pero lo importante también que es la constancia. Si no ha visto el capítulo de la constancia también, de la perseverancia y la comunión con Dios, vaya a verlo, episodio 3. Así que eso sería todo por el episodio de hoy, amor. Así que los invitamos siempre a poder acompañarnos todos los lunes. Sí. Si usted tenía duda cuándo es que publicamos nuestros episodios, serán todos los lunes de todas las semanas. Primero Dios, pues usted va a tener un episodio nuevo y que nos pueda escuchar, lo pueda compartir. Si no nos ha compartido, compártanos. Y agradecemos esa lista de suscriptores que ya están, que Dios ahí los tiene, esa comunidad bonita que se está formando en YouTube, en Facebook, en Instagram, y que quizás son públicos diferentes, pero muy agradecidos porque ahora lo que quizás menos se quiere escuchar es la verdad, sí, de la palabra de Dios. Pero creemos en Dios de que va a llegar ese mensaje, lo hemos dicho muchas veces. Pero gracias por los comentarios. Si usted puede compartirlo, compártalo. Sí, la verdad que probablemente usted puede decir, no, este tema no, pero sé que de alguien que le puede funcionar, sí, o puede saber sobre esto. Así que gracias por acompañarnos. El hashtag. Sí, el hashtag muy bien, amor. El hashtag de este capítulo. Vamos a ver. Me gusta que está por acá, que es hashtag la gracia no te avergüenza. Está bueno, me gusta. Uno similar, ya lo había preparado. Ajá. La gracia no me rechaza, me abraza. La gracia no. Creo que hasta aquí estaría bien. La gracia no me rechaza. Okay. La gracia no me. Hay dos entonces. Y este espacio es lo hemos dicho, para los fieles, para los que se quedan hasta el último minuto. Así que la gracia no me rechaza y también la gracia no te avergüenza. Así que nos quedamos así, muy amables. Nos vemos en el siguiente lunes y que Dios siga bendiciendo sus días. Toquemos Podcast Volviendo a la Cruz es este espacio que pues semana a semana va a estarlo acompañando. Y nada, estamos en Facebook, YouTube, Instagram, Spotify y TikTok para que nos pueda ver por ahí. Así que Dios les bendiga, bendiciones. Dios les bendiga.